Bienvenidos a Explorando el Saber. En este video, vamos a hablar del sueño de la puerta de atrás, una reflexión sobre el tiempo y la realidad. No te despegues de la pantalla y quédate hasta el final. Es probable que tú o alguien que conoces haya experimentado este sueño o realidad alterna. Muchas son las personas a lo largo de la historia que han tenido una experiencia de este tipo. Algunos historiadores y escritores la han denominado el sueño de la puerta de atrás o la puerta de atrás. Es una leyenda popular que ha circulado en diversas culturas y se han documentado un sinnúmero de variaciones a lo largo del tiempo. La historia generalmente cuenta la experiencia de una persona que se queda dormida y tiene un sueño largo y vívido que abarca toda una vida, solo para despertar y darse cuenta de que su vida real es solo un breve instante en comparación con la que acaba de vivir en el sueño. Uno de los testimonios más conocidos es el de una joven madre. Su nombre es Karen, y hacía muy poco tiempo había sido mamá, por primera vez, de una hermosa niña. Una tarde, la joven mujer se recostó para descansar, luego de una ardua mañana. Ella, además de cuidar a su pequeña bebé, realizaba las tareas del hogar. Esa tarde, Karen durmió a su pequeña hija, la acostó en su cunita, la cual estaba dispuesta, justo al lado de su cama, y se recostó a descansar. Era tal el cansancio de la joven, que se quedó dormida casi al instante. De pronto Karen se vio parada frente a un largo pasillo, en el que habían puertas numeradas a ambos lados. Cuando comenzó a caminar por aquel lugar, una anciana con vestimenta indígena se presentó frente a ella. La llamó por su nombre y le dijo que debía escoger una de las puertas. Karen se negó a escoger alguna puerta de aquel angosto y largo pasillo. Ella era consciente de que tenía una bebé y solo deseaba regresar con ella. Pero la anciana le informó que no saldría de aquel lugar hasta que no se decidiera por alguna de las puertas. La joven, muy preocupada, le preguntó qué pasaba detrás de aquellas puertas y por qué debía escoger alguna, a lo que la anciana le indicó que lo descubriría al entrar y escoger una de ellas. Karen continuaba negándose a escoger alguna opción entre aquellas puertas y le rogaba a la anciana que le permitiera volver al lado de su hija, porque sabía que la estaba necesitando. A todo esto, la mujer con prendas indígenas, de acuerdo a las palabras de la joven, la tranquilizó, diciendo que ella volvería con su niña, pero antes debía escoger una puerta. Karen fue abriendo puerta por puerta, pero lo que veía detrás de estas no estaba claro, sino que eran escenas algo borrosas para ella. Hasta que al abrir la última puerta, vio a una niña de unos 7 u 8 años de edad y se decidió a entrar. Al momento en el que puso un pie en la habitación en la que se encontraba la niña, la puerta se cerró tras de sí, y la anciana desapareció. Se daba cuenta de que la niña no sabía que ella estaba a su lado, porque cuando se miró al espejo, sucedió lo menos pensado, ella era aquella niña. Un miedo enorme la invadió por completo. Ella era aquella pequeña, detrás de la última puerta. Cuando aún no había procesado el terror que sentía, la puerta de su habitación se abrió de pronto. Por un instante, sintió alivio. Creyó que era la anciana, que venía a buscarla para sacarla de aquel lugar. Pero una mujer de unos 30 y tantos, de aspecto elegante, se asomó, advirtiéndole que se apurara porque era hora de irse. Karen, que ahora se veía a ella misma como una niña, comenzó a llorar pidiendo retornar a su casa, diciendo que su pequeña bebé la estaba esperando. Aquella mujer la miraba sin entender qué era lo que sucedía, y acercándose a ella, la abrazó fuerte diciéndole, «Cariño, estás en casa». La pequeña niña, o sea Karen, lloraba y pedía por favor volver a casa. En medio de todo aquel llanto, se enteró que aquella dama elegante era su mamá y su nombre aún era Karen. Pero ya no la misma Karen. Su mente trataba de descifrar si había retornado a su pasado, aunque aquella no era su madre y su aspecto era muy distinto al que tenía de niña. Se dio cuenta de que estaba soñando y se tranquilizó por un instante, asumió que pronto despertaría y volvería a ver a su pequeña bebé. Aunque el terror se apoderaba de ella, al pensar que si no despertaba pronto, su hijita iba a despertar de su siesta y estaría sola en casa, si ella continuaba sumergida en ese sueño. ¿Qué era aquello que le pasaba? ¿Estaba soñando? ¿Era consciente de su sueño? Las dudas y el miedo la inundaban. Ese día, Karen salió con aquella dama y un hombre que era su padre en aquel sueño. Retornaron a la casa siendo de noche, muy tarde, y ella creyó que si se acostaba y dormía en ese sueño, despertaría en su cama, al lado de su bebé. Pero nada sucedió. A la mañana siguiente, volvió a despertar como una niña y comenzó a hacer todas las cosas que hace un niño.
asistir al colegio, hacer tareas, ayudar en casa, jugar con otros niños. La niña estaba desesperada, rogaba volver a su casa y estar al lado de su bebé. Los padres, sin entender lo que sucedía, decidieron llevarla a la dirección donde ella afirmaba que vivía con su hija, pero en aquel lugar no había nada familiar para ella. Alguna vez, había leído sobre los saltos dimensionales y comenzó a pensar que esa era la única explicación para lo que le estaba aconteciendo. Aunque a pesar de que quizás había encontrado una explicación, no podía dejar de pensar en su pequeña bebé. Cuando despertó, cuánto habrá llorado, antes de que alguien la escuchara o su esposo hubiera llegado a casa. La pequeña Karen comenzó a aceptar su nueva realidad. Se había resignado a no despertar de aquel raro sueño o salto temporal. Había hecho todo lo posible por volver a su antigua vida, sin éxito. Buscaba en libros, preguntaba a sus padres y conocidos. Cabe resaltar que en aquel lugar no habían computadoras ni teléfonos celulares. La vida continuaba pasando para la pequeña Karen hasta que llegó a la secundaria. Tenía amigos y amigas, actuaba como una adolescente y aunque su recuerdo de su vida pasada ya no estaba tan presente, por momentos pensaba en aquella niña que había quedado en un universo paralelo o en un sueño efímero que alguna vez tuvo. Ya no sabía si aquella vida de adulta que a veces recordaba había sido un sueño que creyó que era real. Un día, estando en la universidad, se enamoró de un muchacho y poco tiempo después contrajeron matrimonio. Tuvieron 2 hijos varones, a los cuales Karen amaba muchísimo, e hicieron que prácticamente ya no recordara aquella vida pasada, que no sabía si había sido real, un sueño o producto de su imaginación. Ella y su esposo compraron una casa, tuvieron sus empleos, cuidaron a sus hijos, estos crecieron y un día se fueron de la casa. Karen y su esposo comenzaron a envejecer, hasta que el hombre murió. Ella se quedó sola y todos los fines de semana, sus hijos y nietos la visitaban. Se podía decir que había tenido y aún tenía una vida feliz. Pero una mañana, mientras esperaba a sus 2 hijos con sus familias, para almorzar, se resbaló en el baño y al caer sintió como su cabeza se golpeaba contra la losa. En ese instante, despertó. Para su sorpresa y confusión, su pequeña hija dormía en la cuna a su lado y al mirar el reloj, solo habían transcurrido unos pocos minutos. Sintió una mezcla de felicidad y tristeza. Porque tenía la certeza de que en algún lugar, en este universo o en otro, sus hijos a los que ella amaba, la encontrarían tirada en el baño y no sabía en qué condiciones. Aunque esta es una experiencia que sucedió hace algún tiempo, Karen aún recuerda esa vida con nostalgia. Extraña a sus hijos y cree que ellos están en algún lugar necesitando su presencia. ¿Habías escuchado sobre este caso? Este es uno de los más famosos, pero hay muchos más. Son miles las personas que han tenido este tipo de experiencias. Algunas están documentadas en libros, otras se han convertido en leyendas, algunos autores han escrito sobre este tipo de casos e incluso hay historias ficticias en el cine. ¿Qué crees que sucedió? ¿Fue un sueño o algún otro tipo de experiencia como un salto dimensional? ¿Conoces a alguien que le hubiese pasado algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete para ver todo nuestro contenido. Déjanos un like y comenta. Gracias por llegar al final del video. Nos vemos pronto.